Buen día, tarde o noche, profesor. Soy Alfredo Quiroz Rodríguez del grupo 412 de Ingeniería Civil. Y el video pues habla sobre el teorema de Stokes y la divergencia. Para empezar, vamos a empezar con el teorema de Stokes y la definición de qué es. Esto se define como un teorema que se abarca en el espacio x, y, z vectorial, que dice: la integral de la rotacional de f.nds sobre phi a de una superficie, ya sea cerrada o abierta. Para entender a qué se refiere con cerrado o abierto, se refiere a una superficie que encierra un sólido, en el caso de abierto, y cerrado es lo contrario, además de que está acotado. Todo esto es para phi de a. El rotacional se define como nabla cruz f del vector n que salga unitario de la superficie f. Bueno, la rotacional en el teorema se ocupa y también se va a tener que calcular. Después, ya yendo un poquito más con lo de cómo está estructurado el teorema, dice que la integral de la superficie rotacional de Fn sobre la superficie es igual a la integral de línea de Px de x más Qx de y más Rx de z. Aquí, para entender esto de a qué se refiere con las P, Q y R, P, Q y R son campos escalares, que estos están formados en F, como el campo vectorial. También se puede decir que son PI, PQ y PJ, de variables X y Y. Ya para la integral de la curva, vamos a ocupar el planteamiento de que la integral de la curva es igual a, la integral de curva de Px yz de x más Qx yz de y más Rx de z de, no, perdón, R de x, y y z de z rotacional de f. Esto es igual a lo que vale. Y para calcular a la rotacional de f se van a ocupar derivadas parciales y se va a tener que, esto sale de nabla producto cruz de f, de ahí ya va a salir. Estos, lo que se va a ocupar va a ser la derivada parcial de r con respecto a la derivada de y, menos de, voy a decirlo de, para que sea más rápido, dr sobre dy menos dq sobre dz, coma, dp sobre dz menos dr sobre dx, coma, dq menos dx menos dp sobre dy. Nos van a dar los valores del campo rotacional. De esa integral C se entiende que es la curva. Es la curva que puede también entenderse como la frontera de la superficie. Y lo importante para saber esto es que nos va a indicar para dónde va a ser dirigida la normal. Y también para orientar nuestra curva. Todo esto ¿cómo se va a encontrar la curva? Se puede hacer con la regla de la mano derecha, pero esto se evalúa, lo calculas un poco después de que ya tienes tu resultado final. Bueno, esto aquí nos preguntamos para qué es. Bueno, esto en sí es para relacionar la integral de la superficie del campo específico rotacional con la integral de PQ y R, que debe de ser diferenciable con derivadas parciales continuas y debe de ser real, dando a entender que esto exista. Tiene que existir, o sea, de forma abierta o cerrada. Y pues ya, aquí ya viene el ejemplo. El ejemplo es un problema del que tenemos que ver cómo es que se obtiene la igualdad en el teorema de Stokes y en la integral de línea. Bueno, otra vez, aquí retomamos lo de Stokes. La integral de línea sobre la superficie de la rotacional de n.s
NSD es igual a la integral de línea sobre la curva cerrada P de X más Q de Y más R de Z de X, Y, Z. Recordando que la superficie puede ser cerrada o abierta. Bueno, ya ahí está planteado el teorema. Y vamos a ocupar la función para X, Y, Z de ZI más XJ más YK. Bueno, aquí ya tenemos todo lo del teorema. Y vamos a sacar la rotacional, que es nabla producto cruz de F. Bueno, resolviendo aquí con respecto a dr de y es igual a 1. Después menos dq de z, que es igual a 1, a 0, perdón, no existe, coma, dp de z es igual a 1, menos dr de y, dr de x, esto es igual a 0. Después dq de x es igual a 0, menos dp de y, esto es igual a 0 también. Y va a quedar el campo rotacional como 1,1,1. Esa es la rotacional para el campo. De aquí vamos a poder entender que de este plano z es igual a 1. Esto está en el interior de la curva de la circunferencia, así que es una superficie, así por decirlo, la podemos entender que es abierta. Y la superficie la vamos a, se va a definir como el plano z es igual a 1, que está en el interior en este caso abarcamos un cilindro delimitado por la función x cuadrada más y cuadrada es igual a 4. Y lo que se ve que está arriba de z, cercano a z, esto es va a ser el del ángulo. De ahí mismo se va a obtener el vector normal, que es se puede hacer con regla de la mano derecha. De aquí primero que nada se tiene que sacar el vector normal, que es el que se saca con mano derecha, para orientarla a la curva. Y de aquí vamos a entender que el gradiente de z menos 1 es igual a 0. Y esto también se puede definir, bueno, va a convertirse en z menos 1 es igual a fx de y igual a 0. De fx y de, bueno, esto se va a poder dividir en fx es igual a 0, de fy es igual a 0, de fz es igual a 0. Y esto se parametriza de la forma fxy, donde también se va a utilizar phi xy proyectada en el piso. No se puede proyectar ni al plano xz o al yz. Y entonces de aquí fx es igual a x, y y 1. De esto sale de la normal de 0,0,1, porque aquí en la normal se está abarcando solamente al plano z. O sea que los demás planos no van a tener valor, por así decir. Y aquí ya todo esto se va a poder calcular. No, nos va a quedar como la integral de la doble integral de phi a de la rotacional fnds, que esto va a ser igual, ya poniendo los parámetros, va a ser de la integral de 2 a menos 2 y de la integral de la raíz menos la raíz de 4x de 4 menos x cuadrada hasta 4 menos x cuadrada. De aquí vamos a colocar la compuesta de la rotacional con x, con y y con z. Y entonces esto va a quedar como una constante. Y esto va a quedar, lo que sigue después es paréntesis 1,1,1, paréntesis se cierra, punto, bueno, por paréntesis 0,1 de y de x. Y bueno, esto lo podemos proyectar en el plano xy
y queda de esta siguiente forma. Es la fórmula del cilindro, por ponerla de ejemplo, y esto va a ser de, ahí se ven los parámetros de 2 y menos 2. Ya con esto tenemos los límites ya puestos con los intervalos de que sacamos de rotacional, y va a quedar como la integral de menos 2 a 2 de la integral de menos raíz de 4 menos x cuadrada hasta la raíz de 4 menos x cuadrada de y de x. Esto lo tenemos que pasar a coordenadas polares y nos va a quedar la integral de 0 hasta 2 pi de la integral de 0 a 2 de r de phi. Esto va a ser igual, bueno, ya calculándolo, la integral está un poco, pues es sencillo por decirlo así. Es la integral de 2 pi, bueno, de 0 a 2 pi de r cuadrada sobre 2, evaluada desde 2 a 0, de phi. Y esto queda como la integral de 0 a 2 pi de 2 de phi. Y haciendo la última evaluación, va a quedar el resultado final como 4 pi. Esto se, esto se entiende como la integral de línea. Ya teniendo vector normal y curva, el valor de la integral de la superficie es el de valor de 4pi, perdón. Y ya de aquí se va a tener que hacer, para demostrar la igualdad, se va a utilizar esto que dice que este ángulo por t es igual a, son sustituciones de valores, que quedaría como, sería el valor, perdón, el valor sería, lo anoté aquí, perdón, el valor sería paréntesis 2 coseno de t, 2 seno de t por 1, y t va a ser abarcado desde 0 hasta 2pi. Y con esto es para la integral de línea, y ya esto lo podemos resolver fácil, bueno, no fácil, pero es hacer es hacer la integral de, de 0 a 2 de menos, bueno, ya está evaluada, sería de menos 2 seno de t más 2 coseno de t, 2 coseno de t de t. Y esto, si lo vamos estructurando, nos queda como menos 2 la integral de 0 a 2 pi seno de t más 4 de más por la integral de 0 a 2 más 1 coseno de 2t sobre 2 de t. Resolviendo esto queda como 2 coseno de t evaluado de 0 a 2 pi más 4 sobre 2 de t seno de t de 2t sobre 2. De aquí esto lo entendemos que es phi. Esto va a ser evaluado en 0 y 2 pi. Y resolviendo todo esto nos va a dar el valor igual a 4, que nos demuestra que la igualdad entre las dos formas de hacerlo es la misma. Bueno, y para terminar con lo del video, vamos a calcular una divergencia que sea de la función de vector x, y, z. En este caso mi ejemplo va a ser 6z cuadrado x al cuadrado, 3xy a la 5, 2 z a la 2 y al cuadrado. Esto se va a tener que calcular con derivadas parciales, y va a quedar como la derivada parcial de, bueno, esto va a quedar como, bueno, la estructura de esto va a ser nabla.f. Se va a calcular como la derivada parcial de la primera función, que es 6z al cuadrado x cuadrado. Bueno, las vamos a nombrar. Esta va a ser la primera, esta va a ser la segunda y esta va a ser la tercera, para que sea un poco más rápido. Bueno, va a quedar como la derivada de f1 sobre de x, después más la derivada de f2 con respecto a y,
y la derivada parcial de f3 con respecto a z. Y esto es directamente se va a tener que hacer así. La primera nos va a quedar como 6z a la 2, 2x, después coma, o más bien más, perdón, más la otra que va a ser con respecto a y. X queda normal, 3x queda normal, de 5y a la 4, más la otra que es con respecto a z, queda como 4z y al cuadrado. Bueno, en sí esto es todo lo que se tiene que hacer y esto va a ser el resultado final. Y bueno, esto es todo. Gracias, profesor.